Sabemos que la violencia, hay muchísimos casos que van apareciendo salpicados, como decíamos, Ujú. en diferentes puntos del país, no somos excepción. Hace poquito tuvimos un caso casi local en Capilla de los Remedios, pero se va esparciendo en diferentes provincias. También tiene un epicentro lo que ha sido en Buenos Aires. Los casos más resonantes, ya con condenas, como es el caso Lucio Dupuy y también de Fernando Báez Sosa, que se conocieron las condenas en estos últimos días. En base a eso ya tenemos el primer invitado para charlar acerca de este tema. Si lo presentamos. Le damos la bienvenida al doctor Lucas Raspal, médico psiquiatra, psicoterapeuta, profesor de la universidad, autor de varios libros, subsecretario de Desarrollo Humano, con quien vamos a charlar de este tema, la violencia contra los niños, la violencia entre adolescentes. Le damos las muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta situación que se ha dado y ha tenido tanta repercusión, por un lado, sirve para seguir atentos a estos casos y obviamente para reevaluar diferentes situaciones en la sociedad. ¿Hay esperanza de que seamos conscientes, de que cambiemos actitudes? Y bueno, va a depender de nosotros. Ustedes lo decían al principio, ¿no? Son situaciones que se replican en cada localidad, son situaciones que las vemos en las portadas de los diarios, en la tele, en la radio, lo escuchamos prácticamente todos los días. Yo creo que depende en gran medida para que esto cambie, que cada uno de nosotros haga una reflexión, un paso más allá del momento en el que aparece, por ejemplo, una sentencia. Pienso en el caso de Fernández Báez Sosa, pienso en el caso de Lucio Dupuy. Pareciera que en ese momento todo termina y que la justicia termina ahí. Y lo cierto es que para que uno pueda pensar en casos tan grandes y dramáticos como estas dos muertes ciertamente trágicas en manos de criminales, que nosotros tenemos que hacer también un proceso hacia adentro de reflexión y de pensar cuál es nuestra manera de comportarnos. No estoy diciendo con esto que allá del otro lado de la tele haya asesinos o asesinas. Lo que digo es que la violencia es un fenómeno ancho y que abarca no solo todo el país, sino todo el mundo y que requiere de un proceso grande de pensar qué sociedad queremos. Bien, Lucas, puede ser que esto lo teníamos casi no tan presente, pero que sucedía y ahora ya sí aparece más a la luz y en realidad reaparece. ¿Sería así la palabra adecuada? No sé si reaparece. Hay fenómenos de la violencia que nosotros los vemos, los reconocemos desde hace mucho. Yo tengo 44 años, ¿no? Pensar el caso de Fernando, o en el lugar en el que yo trabajo, ¿no? En la ciudad de Rosario, pensar situaciones de vulneración de derechos, esas cosas han estado siempre y con eso no lo estoy naturalizando, todo lo contrario, sino poniendo la lupa para que miremos procesos que cada tanto aparecen en la opinión pública y toman ese estado como para que todos estén resonando con la noticia. Pero esto sucede en alguna casa o en algún barrio o en alguna localidad, no te digo todos los días, pero prácticamente. Entonces, no es que hay un fenómeno nuevo de violencia, hay ciertas exacerbaciones de formas de violencia, pero la violencia básicamente hoy es en la cultura imperante, no lo es la paz. Y en esto también tenemos que ser prudentes y poder decirlo, si no pareciera como que en una sociedad pacífica aparecen estos fenómenos. No, estos son epifenómenos de una sociedad que es violenta y que cada tanto se cristalizan en escenas horribles como las que nos tocó ver por la tele o quienes hayan estado ahí en Villa Gesell, por ejemplo, cuando estaban matándolo a Fernando. Doctor, ¿esto que menciona usted es parte de las sociedades y de las culturas o es innato del ser humano la violencia? No, mira, me llevaría como un largo rato intentar explicarlo, ¿no? Pero lo cierto es que nuestra cultura es una cultura violenta, no solo la cultura argentina, sino que el mundo va avanzando hacia ciertas formas de violencia. Y hay algo de esto que traemos las personas como posibilidad. Quiero ser súper cuidadoso en esto.
La agresión es una forma de manifestación de cualquier animal, nosotros la tenemos también. Pero nosotros ponernos a la par de cualquier otro animal, como si fuéramos solo eso, es equivocado. Nosotros tenemos aquí atrás, justo de la frente, un área que se llama corteza prefrontal, que dicho todo de manera muy en criollo, nos permite, entre otras cosas, tener valores, concebir normas y pretender que esas normas se puedan cumplir para vivir en sociedad. Ese es nuestro punto de partida. No somos animales. Hablar de que hay un ataque en manada es una equivocación. En manada atacan los animales, otro tipo de animales. Nosotros no atacamos en manada. Ahí sí hay un fenómeno cultural que tiene que ver con la cultura machista, por mucho que incomode. Yo sé que a veces hay gente que se cruza de brazos con esto, pero cuando aparecen estos 8 criminales que hacen lo que hacen, son portavoces también de una cultura, la cultura de que es macho el que pega, es quien gana y es el líder el que se impone por la fuerza, y quien se corra de ese círculo cumple con todos esos antivalores para una cultura machista. Entonces acá tenemos mucho para hacer, porque insisto, ellos criminales condenados como corresponde, pero son portavoces de una cultura que entre todos y todas tenemos que cambiar, porque queremos avanzar, entiendo yo, esto tiene que ver también con los valores, hacia una cultura de paz. Ante estas situaciones que han sido masivamente conocidas, con resultados irreparables, ¿qué justicia, más allá de la que ha hecho el tribunal, se puede seguir aplicando posterior a estos hechos en las distintas organizaciones, en las entidades que se relacionan con la niñez y la adolescencia? Mirá, pensar que se hace justicia a partir de la sentencia es siempre incompleto, y por supuesto eso es lo que puede hacer un tribunal, ¿no? Lo que puede hacer un juez o una jueza. No hay reparación para semejante daño, no la hay, no hay forma de que algunos de estos cuentos cierren de un modo que no sea horrible, porque la sentencia misma de otras 8 personas que acaban de perder su libertad tampoco gratifica. Digo, no hay una celebración en la condena como si estuviésemos todos festejando en la Edad Media que cuelgan en la horca a alguien, que queman una bruja o decapitan a una persona, ¿no? No hay una celebración cuando se condena. La única forma, en todo caso, pienso yo, ¿no?, humildemente, de honrar pérdidas trágicas como la de Fernando y la de Lucio, es que puedan promover un cambio, que puedan habilitar a un salto en la calidad de nuestras sociedades. Y acá, insisto, el trabajo lo tenemos todos y todas. Si honramos verdaderamente esas pérdidas, tenemos que hacer este proceso reflexivo, tenemos que comprometernos todos y todas a no maltratar nunca a ningún chico por ninguna razón y de ninguna manera. Entonces sí nos va a estar importando la vida que perdió Lucio y honraremos su muerte. Y del mismo modo, si honramos la muerte de Fernando, no nos comportaremos nunca más de manera violenta e intervendremos cada vez que sea posible y como nos lo permita la situación, cuando estemos siendo testigos de violencia. Si nosotros damos ese paso, a mí se me hace que empieza a tener un sentido de justicia un poco más acabado. Si no, fíjate que todos estamos del otro lado señalando a los condenados criminales, pero si eso no provoca un giro en mi conducta, en mi manera de ver, en mi manera de hacer, a mí me deja sabor a poco. Bien. Doctor Luca, una consulta del otro lado, del punto de los acusados ya condenados, en este caso de Fernando Báez Sosa, los 5 que van a perpetua, las 2 de Lucio Dupuy. Tuvimos un antecedente que es el de Rebolledo Puig, el ángel de la muerte, que fue condenado a perpetua y solicitó muchas veces salir en libertad, denegado porque no da las condiciones claras de reinsertarse en la sociedad. ¿Existe esa reinserción en la sociedad para estos individuos? Mira, a ver, es un lugar a veces incómodo tomar porque lo cierto es que hoy, en el proceso que implica para la cabecita y el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos del otro lado de las noticias,
Estos procesos llevan un tiempo y hoy la mayoría todavía está entonado en el enojo, ¿no? Después del shock de la noticia, a pesar de que esto pasó hace 3 años, todavía la mayoría está cursando el enojo, el odio, y por eso se manifiesta frente a la sentencia, a veces contento, ¿no? Como pretendiendo, y a veces se grita a viva voz que se mueran, que los cuelguen, que les pase lo mismo que ellos hicieron. Yo creo que para que nosotros podamos hacer este análisis falta un paso más en el que uno pueda bajar ese enojo, tomar contacto compasivamente con el dolor de ese otro y ver, en todo caso, cuál es la función de esas cárceles, cuál es la misión de esas cárceles, no solo en este caso, sino en tantísimos casos de personas que son privadas de la libertad. Hay ahí una instancia de recuperación, de mejora, de poder reincorporar a esa persona en una sociedad para que viva de acuerdo a nuestras normas. Bueno, es todo un signo de pregunta que hay que analizar, por supuesto, caso por caso. Doctor, más allá de las sentencias pasadas, estas situaciones, ¿cómo podemos trabajar en los pueblos, en las comunidades pequeñas, grandes, en la familia, siendo vecinos, siendo padres, en cualquier instancia o lugar que nos toque estar en la sociedad, más allá de fijar este compromiso que usted mencionaba recién de no ejercer violencia contra el otro? ¿De qué otra manera se puede seguir trabajando esta situación para evitar y llegar a estos momentos límites? Bueno, dijiste creo que ambas partes, y vale la pena volver a destacarlo. Hay un trabajo que siempre es personal, es insustituible, es un trabajo que tiene que hacer cada uno y cada una. Pero luego de esa persona singular hay distintas instancias en las que ese microsistema se va ensanchando. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en situaciones en las que se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, existe por normativa un sistema de protección de derechos, promoción, protección y restitución de derechos. Eso nosotros lo tenemos que entender siempre, pensando a las instituciones de la sociedad civil, a la familia y al Estado. Todos y todas tenemos un lugar ahí que ocupar para que las cosas empiecen a cambiar, para promover derechos para niños, niñas y adolescentes y restituirlos cuando ya han sido vulnerados. Bien. Doctor Lucas Raspal, totalmente agradecidos por tu tiempo, un mensaje totalmente claro. El compromiso lo debemos asumir todos desde nuestras partes, desde nuestros lugares, totalmente agradecidos con vos. Bueno, gracias a ustedes. Son espacios muy valiosos para intentar promover reflexión, así que lo agradezco de verdad.